Era verano y el sol acariciaba con su calor las praderas, mientras que el monje zen de nombre Seido se encontraba recolectando agua del río apaciblemente junto a familias locales. De pronto, fueron interrumpidos al escuchar gritos de preocupación, pues se dieron cuenta que a lo lejos se veía fuego y humo. Resulta que los pueblos alrededor constantemente eran azotados por guerras y luchas que parecían no tener fin. Y últimamente, de hecho, parecía que estaba sucediendo más cerca de su comunidad. Por lo tanto, la gente estaba temerosa y dolida, y el olor a desesperanza se podía percibir fácilmente. Curiosamente, ese pequeño lugar, situado en una colina, había permanecido sin problemas por los últimos 10 años. Parecía olvidado por el mundo, aunque claro, la gente que habitaba en aquel lugar vivía preocupada por lo que veía en los alrededores. El monje Seido ya tenía 80 años y gozaba de una vitalidad que muchos jóvenes envidiarían. Las personas locales lo buscaban frecuentemente para que les enseñara el antiguo arte de la espada y de la guerra, pues había rumores de que él mismo había sido un poderoso samurái, estratega y militar. Todas aquellas peticiones terminaban siendo negadas, pues él sabía las verdaderas intenciones en los corazones de aquellos lugareños. Él creía que el conocimiento en un corazón impuro podía llevarlos a la destrucción. Tiempo después, aconteció lo que más temían. El peligro parecía acechar por primera vez a los habitantes. Era de noche y se empezaron a ver sombras, así como ruidos de caballos, susurros que hicieron su presencia. Repentinamente, un grupo de hombres dieron un estruendoso grito a la entrada del pequeño pueblo. Tras su llegada, prendieron fuego a sus antorchas y se colocaron en posición defensiva, esperando así instrucciones de su líder. Para su sorpresa, ante ellos se presentó el viejo monje Seido. La gente local, con el temor en su corazón, prefirieron no salir y confiaron en que los invasores se compadecerían de él por su edad. Seido, a su vez, parecía no conocer el miedo. Mientras tanto, se acercó el líder del grupo de samuráis y le dijo: exigimos comida y pasar la noche aquí. Si no hacen nada estúpido como acercarse a nosotros, no saldrán heridos. Tampoco tomaremos las casas ni tocaremos las familias. Venimos solo de paso y tomaremos un par de animales, pues no hubiéramos llegado a este infierno si no fuera porque no hemos comido en días. El monje Seido, como buen estratega y ahora hombre de intuición, sabía que había algo extraño en la forma de actuar en aquellos hombres, pues no tomar el lugar ni saquear no era algo que ellos solían hacer, pero se limitó a decir: bueno, que así sea, pero a la primera luz del sol quiero que cumplas tu palabra y salgan todos de aquí. El líder quedó extrañado por la manera en que este monje hablaba, de manera tan directa, sin temor alguno. No parecía un monje local, él parecía más bien un protector o un guerrero de aquella localidad.
El líder samurái, mientras bajaba del caballo y se quitaba parte de su pesada armadura, le dijo: «Vaya que eres temerario, y a pesar de tu enfermedad, aún te veo con un rostro apacible. Pobre de ti, buen hombre». El monje Seido pensó en la extrañez de aquellas palabras, pues había algo raro. ¿Por qué el samurái estaba tan seguro de que tenía algún tipo de enfermedad? Pero decidió esperar, a lo que se limitó a contestar: «Hablas como si tuvieras compasión de mí, pero estás lleno de falsedad y dolor. Lo siento por ti». El líder samurái, de nombre Miyamoto, era conocido por ser agresivo, pero su debilidad era cierto gusto por el estudio. Al darse cuenta que este jovial anciano emanaba sabiduría, le causó intriga, pero se limitó a contestar: «¿Cómo no habría de tener compasión de ti, si tú, tu pueblo, han estado condenados por la terrible enfermedad durante todos estos años?» El monje Seido se dio cuenta que este samurái tenía información errónea, pero no quiso sacarlo de su mentira y siguió su propio juego, preguntando así: «¿Y cómo es posible que te hayas enterado de esa calamidad?». El líder samurái le dijo: «Enterarme, si todos los pueblos y regiones conocidos saben de eso. Para yo llegar esta noche a este condenado lugar, tuve que pasar una fuerte discusión con todo mi grupo de hombres, pues temen ser contagiados, como ya sucedió con los primeros que atacaron este lugar, dirigidos por el entonces sobreviviente general Yashiro». En ese momento el monje Seido se quedó atónito y pensó: «Debe ser simple casualidad. Yashiro es el nombre de aquel guerrero herido que conocí hace 10 años. Un raro caso de un hombre que tenía verdadera sed de encontrar el dulce sabor de la verdad». Seido, siguiendo el juego del líder, le dijo: «Por lo tanto, Yashiro sobrevivió, ¿eh?». El líder contestó orgulloso: «Claro, pero yo me encargué de terminar con él. Esa vez estaba en batalla, abriéndome camino para conquistar más pueblos, cuando me encontré moribundo a ese hombre, justo a la mitad de un camino. Lo reconocí al instante, era el poderoso general Yashiro. Para mi suerte, estaba malherido, y aún así, valientemente, me quiso atacar con su último aliento. Lo herí, y con su última fuerza me dijo: aquel pueblo huele a muerte, podredumbre. Mis hombres fueron contagiados por una fuerte enfermedad. Yo mismo les ordené que no volvieran a salir de aquel lugar, a menos que hubieran sanado. Tú sabes si quieres atacar». Escupió sangre y desfalleció. Seido le dijo: «¿Y por qué le creíste?». El líder contestó: «Porque jamás olvidaré ese rostro. Al dar su último respiro, reflejó tal paz como nunca la había visto hasta ese entonces, y no me dejó otra opción que retirarme y alertar así a todos los pueblos sobre aquella localidad condenada al olvido. Hice que todos se enterasen, pues si se esparcía esa enfermedad, podría afectar mis ganancias, a mis hombres y a los otros pueblos que yo mismo me iba a quedar próximamente». Seido entonces supo
que Yashiro, con su último suspiro, se había convertido en el héroe de aquella localidad. Con estrategia y una mente en paz, el monje siguió conversando con este líder hasta que sus hombres se retiraron por la mañana. A la tarde, Seido se adentró al bosque solo para arrodillarse, haciendo una reverencia hacia aquel general Yashiro, que lejos de haber muerto en batalla, lejos de ser un héroe, ese guerrero había ido más allá de sí mismo. Él se había muerto incluso antes de dar su último aliento.